Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un torbellino de chismes, revelaciones y, sí, palabras que podrían considerarse bastante explosivas, directamente desde el mundo de la actuación turca. Porque sí, señoras y señores, vamos a hablar de Demet Özdemir y sobre todo, de lo que ha dicho, o se rumorea que ha dicho sobre su colega y expareja, Can Yaman. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den ese botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ya saben cómo funciona esto en el mundo de las estrellas, una relación florece, se rumorea, a veces se confirma y luego cuando las cosas terminan, a menudo quedan las cenizas y, quién sabe, tal vez algunas palabras que dejan una marca. Y es precisamente eso lo que ha estado resonando últimamente en los medios, tanto en Turquía como internacionalmente sobre la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos son nombres que cuando se juntan, garantizan un revuelo de interés y con razón. Han protagonizado juntos proyectos que han cautivado a millones, y su química en pantalla era, para muchos, innegable. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de esos sonrisas y miradas cómplices que veíamos? Pues bien, la última oleada de rumores y supuestas declaraciones nos lleva a pensar que Demet podría haber sido bastante directa al referirse a su experiencia trabajando y, posiblemente, saliendo con Can Yaman. Se habla de un encuentro o unas declaraciones hechas en un evento o entrevista, donde se habría abierto un poco más de lo habitual sobre su tiempo juntos. Y las palabras que se le atribuyen, o que se han interpretado de sus gestos y comentarios, sugieren un panorama, complicado por decirlo menos. No estamos hablando de un simple fue una buena experiencia, no, esto suena más a que hubo desafíos, quizás frustraciones, y una visión de Can Yaman que va más allá de la imagen pública del galán internacional. Imaginen la escena, los reporteros acechando, las preguntas directas y Demet, conocida por su elegancia y a menudo mesurada en sus respuestas, soltando algo que ha hecho que todos levanten una ceja. Las fuentes, como siempre, varían y hay que tomarlas con pinzas, pero la constancia de ciertos comentarios y la forma en que han sido interpretados sugieren que hay una historia que vale la pena desgranar. Se habla de que Demet podría haber insinuado que Can Yaman es un hombre con un ego bastante grande. Y no solo eso, sino que su forma de ser, su actitud en el set, y tal vez incluso su vida privada, han sido objeto de escrutinio por parte de ella. Uno de los puntos que más se ha repetido es la idea de que Can Yaman tiene una personalidad que puede ser, para algunos, difícil de manejar. Se le describe como alguien muy seguro de sí mismo, quizás hasta un poco egocéntrico, y que tiende a acaparar la atención. Esto, para un compañero de rodaje y una posible pareja, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, esa confianza puede ser parte de su encanto y de su éxito. Por otro, puede generar tensiones, sobre todo si no hay un equilibrio en la dinámica. Demet, al parecer, habría compartido que esta seguridad en sí mismo de Can a veces se traducía en una necesidad constante de ser el centro de todo, lo que habría dificultado la convivencia y la colaboración en el set. Y no solo eso. Los rumores apuntan a que Demet habría sido bastante clara al decir que trabajar con Can Yaman no siempre fue un camino de rosas. Se menciona que a pesar de la química que ambos desprendían en pantalla, la realidad fuera de los focos podría haber sido muy diferente. ¿Se trata de diferencias profesionales, de enfoques distintos en la actuación, o simplemente de choques de personalidad? Las palabras que se le atribuyen sugieren que hubo momentos en los que la tensión era palpable. Y cuando un proyecto es tan exitoso y genera tanta expectativa, la presión se multiplica, y las relaciones personales dentro de ese entorno se ponen a prueba de forma mucho más intensa. Se dice que Demet Özdemir habría revelado que Can Yaman tiende a ser bastante intenso. Y esa intensidad, traducida en el ámbito profesional, podría significar una exigencia muy alta, o una forma de trabajar que no siempre se alinea con la de los demás. Se trata de perfeccionismo llevado al extremo, o de una necesidad de imponer su visión. Las interpretaciones son amplias, pero todas apuntan a que la experiencia no fue tan idílica como pudo haber parecido desde fuera. Y para Demet, que es una actriz muy respetada y talentosa por derecho propio, es comprensible que valore un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso. Lo más intrigante de estas supuestas declaraciones es que van más allá de un simple comentario superficial. Se habla de que Demet habría hecho hincapié en cómo la fama y la atención mediática pueden afectar a una
persona y como Can Yaman en particular, parece haber lidiado con ello de una manera que a veces resultaba abrumadora para quienes estaban cerca. Es fácil ver la imagen pública del actor, ese hombre carismático y exitoso, pero Demet, al parecer, ha ofrecido una visión más cruda de la persona detrás de esa fachada. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Cuando una figura pública como Demet Özdemir habla, y lo hace de forma tan directa sobre un colega y expareja tan conocido como Can Yaman, las ondas expansivas son enormes. Los fans se dividen, las especulaciones se disparan, y los medios de comunicación se regocijan. No se trata solo de chismes, se trata de entender las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo el implacable foco de la fama. Otro punto que se ha mencionado en relación con estas supuestas palabras de Demet es la idea de que Can Yaman podría tener una tendencia a ser muy protagonista incluso cuando no es el único protagonista. Esto podría referirse a su forma de acaparar escenas, de dominar conversaciones en el set, o de asegurarse de que su presencia sea siempre la más notoria. Para Demet, que es una actriz que también busca brillar y tener su espacio, esto podría haber sido una fuente de fricción. Imaginen tener que compartir un escenario o una relación con alguien que siempre busca ser el sol y uno mismo se siente eclipsado. Además, se sugiere que Demet podría haber expresado cierto desconcierto ante la forma en que Can Yaman maneja su imagen pública y las relaciones. A veces la línea entre lo que es auténtico y lo que es una estrategia de marketing puede volverse difusa, y es posible que Demet haya sentido que las cosas no eran siempre lo que parecían. Y cuando uno ha estado en una relación íntima, es natural tener una perspectiva más profunda, y a veces menos halagadora, de la otra persona. Las palabras exactas que se le atribuyen a Demet pueden ser difíciles de verificar al 100%, ya que a menudo pasan por varias capas de filtración mediática. Sin embargo, la tendencia general de lo que se está diciendo es clara. Demet Özdemir ha ofrecido una visión crítica y a menudo poco entusiasta de su experiencia con Can Yaman. No se trata de ataques personales gratuitos, sino de compartir, quizás de forma velada o directa, las dificultades que enfrentó. Y es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Vemos a dos personas radiantes en la pantalla con una química que nos enamora, y asumimos que su vida juntos, o su relación profesional, es igual de perfecta. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más matizada. Las presiones, las ambiciones, las diferencias de carácter, todo ello puede jugar un papel crucial en cómo se desarrollan las relaciones. Lo que estas supuestas declaraciones de Demet Özdemir nos invitan a reflexionar es sobre la dualidad de la fama. Por un lado, abre puertas y brinda oportunidades increíbles. Por otro, puede distorsionar la realidad, magnificar los rasgos de personalidad y poner a prueba las relaciones humanas de maneras que pocos podrían imaginar. Y Can Yaman, con su meteórico ascenso a la fama mundial, ha estado, sin duda, expuesto a esas presiones de una forma extrema. Las palabras que se le atribuyen a Demet podrían ser vistas como una validación para aquellos que siempre intuyeron que la relación, o la colaboración entre ellos no era tan sencilla como parecía. O por el contrario, podrían generar decepción entre sus fans. Lo que es innegable es que han reavivado el interés en su pasado juntos y han puesto a ambos bajo los reflectores, una vez más. En resumen, lo que parece desprenderse de las recientes filtraciones y rumores es que Demet Özdemir ha sido bastante explícita, o al menos se ha interpretado como tal, sobre su visión de Can Yaman. Habría descrito una personalidad con un ego considerable, una necesidad de protagonismo y una intensidad que puede ser difícil de manejar en un entorno profesional y personal. No es una crítica destructiva, sino más bien una descripción de las complejidades y desafíos que enfrentó al trabajar y posiblemente al estar en una relación con él. Y ahí lo tienen, amigos. Un vistazo a lo que podría estar diciendo una de las actrices más queridas de Turquía sobre uno de los actores más codiciados del momento. Las palabras, sean exactas o interpretadas, siempre tienen el poder de generar debate y curiosidad. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final y por su inmensa atención. Su compañía en este viaje de noticias y chismes es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de estas supuestas declaraciones? ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Cómo creen que Can Yaman reaccionará, si es que lo hace? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todo lo que tengan que decir. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante,
Ante informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de la actuación turca y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.